Excelente, jóvenes. Bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre algunos de los conceptos básicos con los que habíamos empezado estudiando la semana anterior. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de todas las cosas que están a nuestro alrededor y nos dimos cuenta que habían tres conceptos fundamentales. Esos tres conceptos fundamentales eran el plano, la recta y el punto, no en ese orden, ¿verdad? En el orden más bien, el punto es como lo primero, luego está la recta y luego el plano. Dijimos que los puntos eran algo que ocupaban un espacio, son muy difíciles de definir, ¿verdad? Es algo que ocupa un espacio y que para definirlo nosotros a veces usábamos los ejes coordenados como para ver dónde estaban ellos, ¿verdad? Para ver cuál era su posición en el espacio, pero realmente ellos no tienen ancho, no tienen espesor, no tienen nada y es solamente un pequeño lugar geométrico en el espacio. Pero cuando teníamos muchos de esos puntos seguidos, podíamos llegar a crear a las líneas rectas. Perdón, los puntos se representaban con una letra en mayúscula. Luego teníamos a las líneas rectas que no tenían ni principio ni fin, que se alargaban a cualquiera de los dos lados. Podían llamarse con una letra minúscula o podrían llamarse con la unión de dos letras que formen parte, que sean como puntos de esa línea. Y que ellos tenían que tener un techito con líneas, con flechas. Después de la línea recta vimos a la semirrecta, la cual podía ser parte, similar, casi igual que una línea recta, con un pequeño cambio, ¿verdad? A un lado sí le llevábamos o sí le dábamos la continuidad. Sí sabíamos que iba hasta el infinito si llevaba flecha, pero al otro lado no, y por eso ni siquiera se sabía realmente dónde empezaba y se dejaba una bolita sin pintar. Después teníamos a el segmento, que era solo una partecita. Se sabía dónde empezaba, se sabía dónde terminaba. Algo muy parecido a la semirrecta era el rayo, con la diferencia que el rayo sí se sabía dónde empezaba, así llevaba el puntito pintado. ¿Ok? Esos son como los conceptos más básicos, ¿verdad? Entonces, punto, recta, que tiene las dos flechitas, semirrecta, que tiene una flecha y un lado sin pintar. ¿Ok? El segmento y también el rayo, que es casi idéntico a la semirrecta. La única diferencia es que el rayo sí tiene el punto pintado y la semirrecta no. Ok. También vimos el concepto de puntos colineales. Habíamos dicho que si yo tenía puntos que estuvieran dentro de una misma línea, se llamaban colineales. Y que si alguno de los puntos quedaba por fuera, entonces eran puntos no colineales, si los poníamos a todos juntos, obvio, ¿verdad? Porque si hablo solo del A y el B, ellos sí son colineales. Pero si hablo de todos, de A, B y C, ellos son no colineales. ¿Ok? El mismo concepto iba para el plano, entonces si están en el mismo plano, se llaman puntos coplanares. Pero si hay alguno que esté por fuera, entonces ya no pertenece al plano, por lo tanto se llaman puntos no coplanares. ¿Ok? Esos son detallillos, ¿verdad? Es mucha la teoría que hay. Sería muy importante hasta donde sea posible que ustedes repasen bastante esa teoría. Conforme fuimos estudiando las cosillas que habían por ahí, ¿verdad? Empezamos a ver las comparaciones, hablamos incluso del punto medio, ¿verdad? De los segmentos congruentes, que son dos conceptos más. Los segmentos son congruentes y miden lo mismo. No necesariamente si están en el mismo lugar, pero sí miden lo mismo. Y también teníamos la posibilidad de el punto medio, que era cuando teníamos un segmento, un espacio y lo podíamos partir a la mitad. La misma distancia para atrás que para adelante. Eso era un punto medio. Luego vimos un poquito qué hacer cuando los dos planos se cortaban o se cruzaban, ¿verdad? Si dos planos, bueno, perdón, antes de los planos voy con las líneas, es correcto, lo olvidé. Las líneas pueden ser rectas concurrentes, que son rectas que se cruzan en cualquier parte, forman ángulos que no son de 90, que no son ángulos rectos. Luego vienen las rectas perpendiculares, perdón,
Las rectas perpendiculares se cruzan formando ángulos de 90, formando ángulos rectos, esquinas perfectas. Y luego están las rectas paralelas, que son las rectas que nunca se cruzan, tienen la misma dirección, el mismo grado de inclinación, y ellas no se tocan entre sí. Ahí podemos ver también un poquito cuestiones de los planos. ¿Qué pasa con los planos? Bueno, si yo tengo dos planos que son paralelos, es básicamente porque esos planos no se tocan, no se cruzan. Pero si tengo, por ejemplo, dos planos y no son paralelos, forzosamente se cruzan. Entonces, de nuevo, pueden cruzarse formando una en forma perpendicular, perdón, o pueden cruzarse en forma de rectas concurrentes. Ojo, yo estoy hablando de planos. ¿Por qué metía las rectas? Porque el cruce entre dos planos siempre es una línea recta. Y el cruce entre un plano y una línea siempre es un punto. ¿Ok? Como en este dibujo. Si se cruza un plano con una recta, lo que tienen repetido la intersección es un punto. Y si se cruzan dos planos, lo que se repite es una línea recta. ¿Ok? Muy bien. Habíamos visto algunos ejemplillos, ¿verdad? Cómo trabajar esas cuestiones. Y básicamente, ahora sí, ya para hoy vamos a tener que pues continuar un poquito con la materia. Hoy vamos a hablar de la visualización espacial. Vamos a ver de qué pasa cuando ya no todo está en el plano, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a que la mayoría de figuras las representamos en el plano, en el dibujo, en una hoja. Pero básicamente también las podemos tener en tres dimensiones. Las figuras en tres dimensiones son las figuras que conocemos, que tienen fondo, por decirlo así, las figuras que son palpables, que ya no se ven, ¿verdad? Por ejemplo, esto es como un cubo, como un dadillo de esos para jugar en la mayoría de juegos de mesa. ¿Okay? Si yo hago un dibujo del dado y lo hago de frente, ya esto es lo que yo puedo hacer. Ese dibujo está en plano. Ese dibujo solo tiene dos dimensiones, el largo y el ancho. Pero si yo lo quiero llevar a las tres dimensiones, al largo, al ancho y a lo profundo, ahora sí ya no puedo hablar de algo plano, sino que ya tengo que hablar de algo en el espacio, en tres dimensiones. ¿Ok? Para que empecemos a ver la diferencia. Ok. Vamos a tener que estudiar igualmente, ¿verdad? Un poquito de los comportamientos y las informaciones tridimensionales, las partes, ¿verdad? Que tienen estas figuras, estos elementos. Y posteriormente, pues vamos a seguir también con un concepto de ángulo y otras cosillas más. Pero entonces, por ahí es por donde va el asunto el día de hoy. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a reconocer las partes que tienen estas figuras tridimensionales. Estas figuras tridimensionales tienen aquí unas esquinitas. Estas esquinas que son prácticamente un punto, ¿verdad? Que se relaciona mucho con lo que estudiamos la semana pasada. Estas esquinas, estos puntos se llaman vértice. ¿Ok? Estos segmentos, porque tienen inicio y final, estos se llaman aristas o lados. ¿Verdad? Yo le puedo decir arista o le puedo decir lado, no hay problema. Y a los punticos les puedo decir vértice. Y a los planos, a toda esta cara, a todo esto que está aquí, justamente se les llama caras. ¿Verdad? Entonces, al vértice ahora lo voy a reconocer como si fuera un puntito. A la arista lo voy a ver como si fuera un segmento, una línea recta que, bueno, que aquí no le doy la amplitud. Y al plano que está aquí a la cara, ¿verdad? Lo asocio justamente a ese concepto. Entonces, punto, recta y plano siguen estando presentes en las cosas o en las figuras que tenemos por ahí, que nos van a
digamos que nos va a tocar diferenciar o referenciar. Muy bien. Vamos a ingresar a la otra persona que está entrando. Ok. Entonces, en un ejercicio como este, ¿verdad? Es bastante sencillo encontrar lo que nos piden. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué aristas, qué lados comparten al punto C? Entonces yo voy a ubicar al punto C. ¿Qué lados nosotros vemos dentro de este dibujo que tienen al punto C? Entonces CG es un lado y BC también comparte el punto C, pero también DC. Esas son las tres combinaciones de los lados que tienen que ver con C. La siguiente pregunta, ¿qué pares de planos son paralelos? Entonces, ¿quiénes eran los planos? Ok. Habíamos dicho que todas las caras. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tomar esta cara que está aquí casi de frente. ¿Con quién es paralela esa cara? Bueno, no puede ser paralela con este que está arriba porque los planos paralelos no se tocan y aquí están tocando, se están compartiendo esta línea. Tampoco podría hacerlo con el de acá porque compartirían esa línea, ni con el de abajo porque compartirían esta línea, ni con el del lado porque también pasaría lo mismo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, realmente solo se puede con el plano del fondo, con el que está allá atrás, o el que no se ve, digámoslo así. ¿Ok? Esos dos serían los planos, que son, por ejemplo, planos, ahí está, planos paralelos. ¿Cómo se ponía el nombre de esos planos? Si no viene una letra del alfabeto griego, entonces habíamos dicho que podíamos usar las letras A, B, C, D. Ojo que hay que ponerlas en orden, ¿verdad? No en orden alfabético, sino en orden de que si la A está a la par de la B, yo no puedo poner AC. Si yo pongo A, C, B, D, está malo. Tiene que ser la figura en orden. Ok. La otra pregunta. ¿Qué pares de planos son perpendiculares? Hay planos perpendiculares aquí. Profe, perdón, Ajá. esa misma que estás diciendo, ¿con qué planos son paralelos? A, B, C y D no es el primer plano. ¿Y cuál es el otro? Ese es el de frente. ¿Cuál sería el otro? Sí, El que ajá. estaba allá atrás, ¿cómo se llama ese plano? H, Y ahí, G, H, F, G, F. Ah, ok, la o E le, cuenta ahí. sí, o le puedes poner EF, GH, no importa, mientras los pongas en orden. Ok, Sí, sí, gracias porque no lo completé, perdón. Señalé al primer plano, pero no se los dije en voz alta quién era el otro. Muy gracias, bien, profe. no, gracias a usted por preguntar más bien. Listo, dice un par de planos perpendiculares. ¿Quiénes son perpendiculares aquí? Entonces, los planos perpendiculares en una figura que es recta se dan en cada esquina. Si uso el plano de frente, él con el plano de aquí arriba formaría un ángulo de 90. O también con el plano de aquí abajo. O sea, ya empiezan las opciones. Hay un montón de opciones. Entonces ahí ustedes escogen quién con quién. Sí tienen que ser planos consecutivos, seguidos, no pueden ser planos paralelos. Y tienen que tener un ángulo de 90. Entonces, de nuevo, podríamos usar este de aquí arriba con cualquiera de los demás prácticamente. El que no se podría usar es con el de abajo. Pero con cualquiera de los demás resulta perpendicular. Porque si lo hago aquí, hay un ángulo de 90 entre ellos. Si lo hago por dentro acá con el otro, y llega hasta arriba, también hay ángulo de 90 entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solo debo escoger, solo debo elegir bien. Entonces yo voy a decir que el plano, no sé, el de arriba, DHGC, es perpendicular y voy a escoger cualquiera con el que forme un ángulo de 90. Por ejemplo, con este de acá.
Entonces, lo que voy a decir es que es perpendicular con el plano CGFB, con el que está aquí. Profesor, pero es que tienen letras repetidas, ¿qué es eso? Sí, claro, porque ellos ¿qué? Se cruzan, se cortan, comparten a la C y a la G. Entonces, por eso no pasa nada si las letras C y G están repetidas. Son planos perpendiculares, que es lo más importante, que forman ángulos de 90. ¿Ok? ¿Dónde tendríamos un par de rectas paralelas? Bueno, estrictamente hablando, no tenemos rectas, tenemos segmentos, pero no pasa nada, los interpretamos de esa manera. Entonces, esta es una recta paralela y esta, a esta otra que está aquí enfrente. No se cortan, no se cruzan, no hay forma de que. Entonces yo voy a decir DA es paralela a CB. Como son rectas, deberíamos de ponerle el techito correspondiente. Y así de siempre ya respondemos. Esta otra y la última, dos rectas que sean perpendiculares. ¿Alguno de ustedes que me ayude con esa información? Estoy hablando mucho y no los estoy dejando participar. ¿Qué pasa? ¿Alguien que lo sepa? Dos rectas que sean perpendiculares. Buenas, profe. Sería la recta CB con la BF Permítame para anotar aquí. CB con BF. y BF. Ok. Sí, tengo como una L aquí, ¿lo ven? Muy bien, ese es un ángulo de 90 el que se forma entre ellos. Por eso son rectas perpendiculares, entonces usamos el signo de perpendicularidad. Excelente, es la única, no hombre, hay millones. El HG con el GC, o el DA con el AE, o hasta con el AB, o sea, hay un montón de posibilidades. Entonces, es difícil fallar algo como eso. Tienen muchos chances. ¿Se está entendiendo esto, chiquillos? Sí, señor, ahí es tener claro el concepto. Eso es todo, usted lo ha dicho. De nuevo, lo repito, lo vengo diciendo mucho en las últimas semanas. Matemática tiene mucha teoría, mucha. No se duerman con solo pensar que haciendo ejercicios tienen la respuesta. Hay muchas cosas aquí. A todo hay que entrarle, hay que recordar, ¿verdad? Que hay que entrarle a la parte de la práctica, pero sin olvidar la teoría, porque si no, no vamos a poder contestar bien. Importantísimo. Muy bien. Ok. Por ahí andamos, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver ahora. Dice que vamos a hablar un poquito de estas figuritas, ¿verdad? Los famosos poliedros. Bueno. Nosotros estamos hablando de cuerpos geométricos, de figuras en 3D. Las figuras en 3D tienen volumen. Vamos a ver. Cuando yo hago una línea, la línea está en una sola dimensión. ¿Ok? Ella, más que volumen, lo que tienes por decirlo es como una distancia. Su valor es una distancia. Es numérico, es lineal. Pero cuando tengo un plano, ya no tengo una dimensión. Ahora tengo esta dimensión que se repite aquí y esta otra de aquí abajo que se repite aquí. El plano tiene dos dimensiones. Entonces el plano también tiene que ver con áreas, con bueno. Y cuando llego a la tercera dimensión ya tengo figuras palpables, que es cuando tengo el volumen involucrado. Entonces, una dimensión me sirve para el perímetro. Dos dimensiones me sirve para el área o superficie. Y tres dimensiones me sirve para el volumen. Todo el espacio que queda almacenado aquí adentro. Eso es un volumen. El área es todo el campito que está aquí encerrado. Y el perímetro, ya vemos, es el borde nada más. Es solamente el borde. Muy bien. Entonces les decía, perdón, que teníamos dos posibilidades, ¿verdad? En cuanto a estos cuerpos geométricos que estamos estudiando. Y ellos podrían ser los poliedros o los cuerpos redondos. Vamos a enfocarnos mucho en los poliedros, son los que más nos van a interesar. Vamos a decir que ellos son sólidos que tienen muchas caras, ¿verdad? Y por lo tanto contienen también a todos los elementos que los conforman.
las caras son planos, ¿verdad? Es lo que yo veo, por ejemplo, aquí de frente. Esta es la cara o una cara de ese poliedro. Esta es otra cara del otro poliedro. Y así sucesivamente. Cada espacio se puede considerar una cara. Es muy importante, ¿verdad? A la hora de trabajarlo, de tomar ciertas decisiones. Ok. Además de las caras, tenemos a las aristas y a los vértices. Entonces, si la cara es lo que me topo de frente, eso que está ahí, esa figurita en 2 dimensiones, pero que forma parte del objeto, la cara va a ser como un plano, ¿verdad? Luego tenemos a las aristas, tal como lo vimos antes, son una línea o un segmento de línea, pero los vamos a asociar con las líneas rectas. Y resulta que son el cruce o la intersección o el corte de dos caras, de dos planos. Antes lo estábamos repasando, ¿verdad? Cuando yo tengo dos planos y los corto, los cruzo, los interseco, lo que me queda de esa intersección es una línea. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí justamente. Ese arista es cada uno de los lados, es cada una de estas líneas. Y por último los vértices, que eran los puntos. Todo eso ya lo mencionamos y aquí están de nuevo detallados para que nadie me falle. Cara, arista y vértice. Muy fácil, creo yo. Okay, ¿qué pasa cuando tenemos algunas figuras y nos piden que encontremos, ¿verdad? Ya sea sus aristas o sus vértices o sus caras o la cantidad que tengan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vámonos aquí al cubo rápidamente. En el cubo me están diciendo que diga cuántas caras tiene el cubo. El cubo tiene la tapita de arriba, la tapita de abajo, ya ahí son 2. Y una cara a vuelta redonda, aunque no es redonda, serían 4 caras más. O sea, el cubo tiene 6 caras en total. ¿Okay? ¿Cuántos vértices tiene? Entonces yo lo que voy a hacer es ir a las esquinas, tanto las que están allá adentro como las que yo puedo notar. Aquí hay 4 y aquí hay otras 4. Hay 8. Y por último me queda cuántas aristas, ¿verdad? Las aristas que eran, las líneas, los lados. Entonces yo empiezo a contar y cuento estos 4 aquí arriba, otros 4 aquí abajo, ya llevo 8. Y las líneas que los unen, 9, 10, 11, 12. Entonces resultó que tiene 12. Ok. Más o menos claros. Así podemos sacar la cantidad de cualquier figura. Profe, donde me queda la duda son las caras del cuadro, porque hay que suponer que ahí están, aunque no las estamos viendo. Ese es el asunto de las 3 dimensiones, ¿verdad? Las 3 dimensiones nos hablan de una profundidad de algo que existe por el otro lado que yo no lo vea, ¿verdad? Si yo desarmo el dado, ahí es diferente. Entendemos que es un dado de cartón. Pues donde yo lo desarmo, tenía estos 3 lados que son, digamos que este y el lado que viene allá atrás, de frente. Y tengo que ponerle este lado, el de abajo y el de la derecha. Por lo general se hacían así. Entonces al final de cuentas, si yo lo hubiera desarmado, tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras. Una cara por cada lado. Igual, vuelvo a lo mismo. Es más fácil imaginarse las caras que tener que pensar en separar la figura. Pero aquí a la derecha hay una cara, de frente hay otra, a la izquierda hay otra y por el lado de atrás hay otra. Y faltan la de arriba y la de abajo. Eso nos lleva a 6 caras. Así hay que sentarse a analizar cada figura. Ok. Hay algunos dibujos o algunas expresiones, ¿verdad? Y nos piden si están, nos preguntan si están en 2 o 3 dimensiones. ¿Qué podríamos decir? ¿Ven alguna figura en 3 dimensiones? Sí, señor, la número 5, ese como un arco o algo así. Sí, tiene estilo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Los aviones. Okay. En teoría este es un avión que está como a profundidad. Él sí tiene una cara así de varias dimensiones. Ay, qué lindos perritos.
Era una cara de varias dimensiones. En cambio aquí se ve como una figura en plano, como una foto, digámoslo así, ¿verdad? Este parece más una maqueta, este parece una foto. Ok, más o menos así funciona. Ok, entonces podemos practicar un ratito con esta página. Les voy a dejar, esta es la página número 101. Vamos a resolver algunos de estos de la página 101. Hagamos del prisma hexagonal hasta el prisma cuadrangular, esos tres. Intentémoslo. Les voy a dar un minuto. A ver si callamos a los perros que andan por ahí. Y ustedes me hacen el favor de contestar eso, por favor. Hijo de puta Blachi. Aquí a la par mía. Ya algo pasó afuera y ladraron y ella se fue toda valiente. Ay, Dios. ¿Cómo dicen que les fue? Vamos a ver rápidamente. Empecemos con el prisma hexagonal. ¿Ok? ¿Cuántas caras tiene un prisma hexagonal? Bueno, el nombre hexagonal tiene este prefijo hexa que representa 6. ¿Ok? Entonces tiene 6 lados o 6 caras a los lados. No sé si las notan, digamos. Ok, esas 6 caras que están ahí a los lados llevan una tapita arriba y una tapita abajo. O sea que en realidad tengo 8 caras. 6 a los lados y 2 más abajo. 8 caras. Si tengo dudas, cuento. Aquí arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy contando las caras que son en forma de rectángulo. ¿Ok? Hay 6. Y de nuevo la tapita de arriba y luego la tapita de abajo. O sea, en total son 8. Muy bien. Listo. Vamos con el número de vértices. Alguien que me ayude. ¿Cuántos vértices hay aquí? ¿Quiénes eran los vértices? Las rayitas, profe. Los vértices son las esquinas, los puntos. Los puntos. Ok, entonces, ¿cuántos puntos tengo? Tiene 12, creo. Ah, ok, muy bien. 12. Una buena técnica es contar los que hay aquí arriba, que son 6, y ya sabemos que aquí abajo va a haber lo mismo. Y como las líneas verticales, estas que están acá, no tienen esquinas, entonces ellos no aportan nada en cuanto a vértices. O sea, son solo las que están abajo y arriba, es decir, 6 de abajo, 6 de arriba, 12. Muy bien. Luego hablemos de las aristas. Ahora sí, ¿qué era una arista? Una arista es un lado, ¿verdad? Tenemos dos situaciones. En algunos ejercicios me pueden preguntar por las aristas, voy a hacerlo más chiquitico. Me pueden preguntar por las aristas laterales, por ejemplo. Entonces, si me preguntan por una arista lateral, yo no puedo contar las que están aquí arriba en la base. Yo solo puedo contar
las líneas verticalmente paradas que forman estos lados. ¿Cuántas son esas líneas? Son 6. 6. Tengo 6 lados, son 6 líneas. Pues arista lateral, 6. Pero si ya me dicen aristas en blanco, así en general, yo cuento las de los lados, pero también las de arriba y abajo. Estas chiquititas, estas que vienen horizontales. Ahí hay 6 en la tapa de arriba, 6 en la tapa de abajo. Son 12 más 6 que teníamos a los lados. Son 18. Ahí está el número de aristas. Profe, si de hecho yo lo conté así, 18. Muy bien. ¿Qué pasa si usamos el tetraedro? Tres caras. 3 caras. ¿Ok? 4, La cara de perdón. acá, la cara de acá, la cara de allá y la base. Ah, laterales sí son 3 caras. Pero falta la base. Entonces en total son 4. ¿Ok? ¿Cuántos vértices? 5. ¿Cuántos puntos? Porque los vértices al final de cuentas son puntos, ¿verdad? Son 4 también. Son 4. Uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. No hay más. Estas son líneas que lo unen, pero no son. Excelente, son 4. ¿Y cuántos aristas tengo ahí? Las líneas del piso. 1, 2, 3. Y las líneas de cada vértice hasta arriba. 4, 5, 6. Entonces, 4 caras, 4 vértices, 6 aristas. Ok. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el último está tan Yes. fácil que me gustaría escuchar así de forma rápida las respuestas. ¿Cuántas caras? 8. Cara 6. ¿Cuántos vértices? Vértices sí son 8. ¿Y cuántas aristas? 8. Igual. Igual 8. Okay. Aristas 8. Vamos a ver si es cierto. Ese montón de puntitos eran los vértices, ¿verdad? 4 Son que dice aquí 12. arriba, 4 que dice aquí abajo. 12. Pero las aristas son las líneas. Las aristas son 4 líneas en cada una de las dos tapillas, la de arriba y la de abajo. Ahí ya llevo 8. Y las líneas que están verticales, otras 4 más. O sea, 12. O sea, hay que verlos con mucha paciencia, hay que usar la perspectiva, hay que pensar en 3 dimensiones siempre. En este tipo de casos, 3 dimensiones siempre. Ok. Eso es más o menos un poquito la parte espacial, ¿verdad? La parte de las figuras. Reconocer lados, que son aristas, reconocer puntos, que son vértices, y reconocer planos, que son caras. Ahora vamos a profundizar un poquito con cuestiones geométricas y vamos a ir a hablar de los ángulos, ¿verdad? Aquí hay un artículo interesante, entretenido, de la famosa Torre de Pisa, ¿verdad? Los que no hemos tenido la oportunidad de viajar allá por las Europas, pues la hemos visto aunque sean fotos. Y básicamente es una torre que tiene una inclinación, ¿verdad? Que se ha hundido, por decirlo así. Y entonces esa inclinación hace que la torre no se vea perpendicular al suelo, sino que se vea como de medio lado, que ustedes en cualquier momento se cae, ¿verdad? Ok, eso es más o menos. Lo que ha pasado con esa torre no ha sido intencional, ¿verdad? No se hizo así intencionalmente, pero así funcionó. Y lo que se ha hecho es más o menos estabilizarla, ya no se puede reconstruir como tal, ¿verdad? Habría que botarla. Entonces, lo que hacen es simplemente que la acomodan un poquito, que le dan fortaleza para que soporte. Bueno, ¿por qué hablamos de esa historia de la Torre de Pisa?
porque aquí vamos a incluir un nuevo concepto, ¿verdad? Vamos a hablar de los ángulos. Otra vez los perritos, qué pena, chiquillos, de verdad que qué pena. Vamos a hablar de los ángulos. Por amor a Dios, se callara ese perro. No, no es culpa suya, pero de verdad ya voy a ver cómo lo pateo. Perdón. Muy bien. Entonces les decía, vamos a hablar de los ángulos y los ángulos vamos a definirlos como tales, ¿verdad? Un ángulo es la unión de dos rayos, ¿ok? La abertura que hay entre esos dos rayos es a lo que vamos a llamar ángulo. Los ángulos pueden tener varias o diferentes medidas. Nosotros regularmente vamos a usar ángulos con medidas en grados, ¿ok? Si tuviéramos la oportunidad de tener un círculo y lo dividimos entre 360 partes iguales, eso es lo que es un ángulo, un grado, perdón. Cada una de esas 360 divisiones, cada una de esos espacios, eso es lo que representa a un grado de la medida de los ángulos. Y tal como lo dice el concepto, son dos rayos. ¿Qué era un rayo? Era un punto cerrado y una flecha. Bueno, si yo uno a dos rayos y los uno ahí por ese punto, por ese vértice, puedo conformar un ángulo. Este espacio, esta abertura que hay acá, básicamente esto es el ángulo. Ok. Listo, ¿verdad? Muy bien. Entonces el ángulo va a tener un vértice. ¿Ok? El vértice va a ser la parte más importante del ángulo en cuanto a la parte de ponerle el nombre, ¿verdad? Entonces yo a los ángulos les puedo llamar de varias maneras. Por ejemplo, yo podría pensar que aquí está el rayo AB y que aquí para abajo está el rayo AC. Entonces este ángulo que está aquí se llama BAC. Empecé desde B, pasé por el vértice y terminé en el otro lado. Sin embargo, también pudo llamarse CAB. Pero este ángulo nunca podría llamarse ABC. ¿Por qué? Estaría cambiando el vértice de posición. Perdón, otra vez. Estaría cambiando el vértice de posición. Excelente. Muy bien. Hay que recordar que el vértice, que es el puntito donde se unen, siempre debe ir en medio. Entonces, si yo puse ABC porque el abecedario me dice que el A va primero, estoy hablando de otro ángulo. El ABC es el ángulo que empieza en A, pasa por B y termina en C. Este ángulo sería. Aquí, aquí y aquí. Este ángulo de acá arriba sería. No es el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces no sirve. A ese ángulo también se le puede llamar ángulo A. Justo el ángulo encima del vértice. También es permitido ese nombre. Y por lo general, en realidad los ángulos se les llama con una letra del alfabeto griego. Ángulo alfa, ángulo beta, ángulo zeta. ¿Se acuerdan que ya vimos esas letras para los planos? También las usan en los ángulos. ¿Ok? Y a veces hasta se les puede poner un número. El ángulo 1, el ángulo 7. Entonces ven que hay muchas formas de reconocer la simbología asociada a un ángulo. Gracias a Dios se callaron esos animalitos. Ok. ¿Dudas o preguntas con ese concepto inicial de ángulo? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Para poder medir los ángulos, ¿verdad? Nosotros podríamos utilizar un transportador. No sé si alguno de ustedes cuenta con esa reglita, ¿verdad? Esos son transportadores con una figurilla así. Ay, ay, ay.
Bueno, al final ustedes piensan que era casi redondo, ¿verdad? Y con esa reglita nosotros podemos hacer la medición. Por aquí viene el ángulo 0 y aquí viene un montón de datos de ángulos graduados. Entonces yo marco, por ejemplo, quiero hacer un ángulo de 90. Entonces marco donde inicio, marco el ángulo 0 y voy a buscar donde diga 90. Allá lo marco. Quito la regla y al quitar la regla nada más uno los 3 puntos. Uno de aquí a aquí y uno de aquí a aquí. Ya tengo un ángulo de 90. Todo lo que estaba en blanco, que era la regla, que ya no va a estar. Entonces me permite a mí dibujar o calcular el ángulo. Bien, es algo bastante sencillo en teoría. Ok, así es como se mediría un ángulo. Nada del otro mundo. Muy bien. Profe, ese transportador no nos sirve de mucho para el examen, no es necesario tenerlo. No se preocupen, sí, no, en el examen nosotros, cuando hablemos de los ángulos, siempre lo vamos a hacer con escala. Entonces yo a ustedes les hago un dibujo, o la persona que hace el examen les hace un dibujo, y aunque el ángulo no valga 60, él le pone 60. Entonces ya usted toma por un hecho que mide 60. O sea, no necesariamente tengo que tener los 60 grados exactos, sino que lo hago a medición, a creencia del dato que me dan, y en adelante tomo las decisiones. Ok. Listo, gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra preguntilla con eso? Todo bien. Bueno, muy bien. Ahí está de nuevo para calcularlo, etcétera, cómo medir. Bueno, vamos a decir que necesitamos memorizar estos angulitos que andan por aquí. Vamos a clasificar a los ángulos según la medida que ellos tengan. ¿Okay? El famoso ángulo nulo es el ángulo que mide 0 grados. Cuando vemos un ángulo que mide 0 grados, estamos hablando de una figura de que no tiene abertura. O sea que si no tiene abertura, simple y sencillamente es un ángulo donde las dos líneas están una encima de la otra. Bueno, más que líneas, los dos rayos, ¿verdad? Están uno encima del otro. Entonces el ángulo nunca abrió, por decirlo así. Ese es el ángulo gráficamente, un ángulo de 0 grados o un ángulo nulo. Después tenemos los ángulos agudos. Los ángulos agudos son ángulos que miden entre 0 y 90 grados. Y son así un poquito abiertos, no demasiado. ¿Ok? Los ángulos rectos son específicamente un ángulo de 90, forma como una L, se los había mencionado ya, cuando hablamos de rectas perpendiculares. Una recta perpendicular tiene un ángulo de 90. Bueno, una recta no, un par de rectas perpendiculares tiene un ángulo de 90. Entonces es cuando se nos forma como una L. Después están los ángulos llamados obtusos. Los obtusos son angulitos que miden más de 90 pero menos de 180. Por ejemplo, un ángulo así, abierto. ¿Ven? Está un poquillo más grande. Está como dando un abrazo. Uno le ve como los bracitos así abiertos, extendidos. Ese es un ejemplo de un ángulo obtuso. El ángulo llano mide exactamente 180 grados. Entonces, de alguna forma es relativamente parecido al ángulo nulo, ¿verdad? Solo que ahora, en vez de poner un ángulo encima del otro, lo que voy a hacer es poner un ángulo a cada lado. Uno que salga del centro hacia la derecha y el centro hacia la izquierda. Forman un semicírculo, de hecho. Cuando uno ve la abertura es un semicírculo, es medio círculo. Mide 180 grados exactamente el ángulo llano. Luego está el ángulo cóncavo que mide más de 180 pero menos de 360. Ese ángulo es un ángulo al revésado. Ok. Por ejemplo, yo lo hago aquí. En vez de pensar en este ángulo, no. Pienso en el ángulo del otro lado. Este de aquí. Este es un ángulo extremadamente abierto. Okay, ese es el cóncavo. Y el convexo es el que mide exactamente los 360 grados. Pues voy a lo mismo. Aquí tengo un lado
salgo y vuelvo a caer aquí donde salí. Este sí es casi idéntico al ángulo nulo, solo que el nulo no tiene abertura, en cambio este sí, es la vuelta completa. Es importante que manejen el nombre y las mediciones. Pudiera ser que también ocuparan el dibujillo, ¿verdad? Pero con el dibujillo normalmente no es así como que se pida tanto. Ok. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Me gusta que estén más o menos de acuerdo. ¿Qué nos queda, profe? Estar de acuerdo. No, de ahí, yo decía por si acaso. Muy bien. Ahí están, ¿verdad? Algunos ejemplos de ángulos agudos, ya que hablamos del agudo, por mencionar algunos. Son ángulos que, como les dije, no pasan, no llegan a la L. Son casi, cualquiera que esté de aquí a aquí, yo puedo trazar cualquier línea en medio y usarlos y pensar que esos son ángulos agudos. Donde definitivamente no podemos, ¿verdad? Es con, ya cuando mide exactamente 90. Mide exactamente 90, ya deja de ser un ángulo agudo y se convierte en un ángulo recto. Y así sucesivamente. ¿Cuáles ángulos vamos a usar mucho? Los agudos y los obtusos. Bueno, y los rectos, ¿verdad? Entre 0 y 180 vamos a usarlos mucho. Casi nunca usamos los convexos, casi nunca usamos los cóncavos, pero ya vimos que siguen siendo opciones, ¿verdad? Que siguen siendo situaciones, digamos, eh, que son fáciles de atender. Ok. Vamos ahora a movilizarnos un poquito. Ahí vienen más ejemplos, etcétera, etcétera. Es teoría, de alguna manera hay que aprendérsela. Y vamos a seguir hablando de algunos otros tipos de ángulos. Pero ahora ya vamos como que a combinarlos, ¿verdad? Ya no es un ángulo solo, sino combinaciones de ángulos. Y ahí es donde vamos a presentar ahorita los nuevos conceptos, ¿verdad? Ok. Entonces diremos que vamos a hablar de dos ángulos consecutivos. El concepto consecutivo yo creo que muchos lo conocemos un poco, ¿verdad? Cuando yo les digo a ustedes el consecutivo del 3 es el 4, es porque es el que sigue. Entonces, algo consecutivo es lo que estás, ¿verdad? Lo que sigue. Entonces, digo, y así es consecutivamente. Entonces, la parte que sigue. Ok, entonces los ángulos consecutivos son los ángulos que están prácticamente unidos, pero el que sigue. Entonces, un ángulo como el que está aquí, el 1, es consecutivo con el ángulo 2. ¿Qué tienen? O sea, cuando yo analizo las características de los ángulos, yo me doy cuenta que ellos tienen un brazo en común. El ángulo de arriba se llama DAC y el ángulo de abajo se llama CAB. AC o CA está en ambos. Ese rayo, ese brazo que comparten, que forma parte del ángulo de arriba, pero también forma parte del ángulo de abajo, es una característica para realmente yo darme cuenta que tengo ángulos consecutivos. Ok. Muy bien. Después de los ángulos consecutivos, hay otros ángulos que se llaman adyacentes. Profesor, pero es que se parecen mucho a los de arriba. Si usted se pone a pensar, son como los de arriba. Bueno, sí y no. ¿Ok? Los ángulos consecutivos no tienen una medida. Los ángulos consecutivos solo están uno a la par del otro. Pero los ángulos adyacentes sí es cierto que están uno a la par del otro. O sea, los adyacentes son también consecutivos, pero tienen un dato más. Y el dato más que tienen es que donde yo los veo juntos,
ellos forman una recta horizontal, es decir, entre los dos forman 180 grados. Entonces yo voy a sumarlos y el ángulo de aquí, no sé, puede valer 70 y el otro vale 110. Entre los dos juntos siempre me van a sumar 180 grados, siempre. O sea, van a tener dos características. Van a compartir el rayo, como antes lo hacían los consecutivos, pero además de compartir el rayo, juntos miden 180 grados. Juntos miden lo que mide un ángulo llano. Es decir, forman lo que también se conoce como par lineal. Vean que tiene sentido que se llame par lineal porque son dos de par y los dos juntos hacen una línea recta. Entonces por eso se llaman par lineal. ¿Ok? Sí, no, casi. Esos silencios Casi. me asustan, pero bueno. Así va el asunto. Listo, no pasó nada. Vamos a ver. Dice que ahora vamos a hablar de los ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos muy bonitos porque se parecen a lo que yo les hago a ustedes en el examen cada vez que se equivocan, ¿verdad? Bla. Les tiro así. Okay, no les estoy haciendo una X, les estoy haciendo ángulos opuestos por el vértice. Lo que pasa es que yo soy incomprendido y nadie sabe que eso es lo que yo estoy haciendo. Son aquellos ángulos que, como el nombre lo dice, se oponen al vértice, ¿verdad? Un ángulo va para arriba, entonces el otro va para abajo. Un ángulo va para la derecha, entonces el otro va para la izquierda. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Ok, si yo los enumerara, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. El 2 es un ángulo opuesto por el vértice con ¿cuál? Por el 4. Exacto, el 2 va para allá, el 4 va para acá, son opuestos por el vértice. Muy bien, y ya ni qué preguntar con el 1, ¿verdad? Entonces el 1 ¿con quién sería? 3. 3. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice tienen una característica muy bonita. Y es que ellos valen o miden exactamente lo mismo. Entonces, si yo sé que el ángulo 2 mide, no sé, 80, no, va a ser más grande 90, que mide 95 grados, entonces ¿cuánto mide el ángulo 4? Los mismos 95 grados. Y si yo vamos a ver, vamos a completar el ejercicio. Digamos que aquí les voy a poner estos 4 ángulos. Profe, me perdí un toquecito. ¿Puede volver sin toquecito? Ajá, ¿cómo a dónde? Ok, Después de los opuestos. Ok, son opuestos por el vértice, ¿por qué? Porque hay un vértice y por ejemplo yo marco este ángulo, entonces el que es opuesto por el vértice tiene que ir para el otro lado, pero también teniendo este mismo vértice. Entonces este de arriba con este de acá son opuestos por el vértice. Pero hay otra parejita también que lo hace, que son este de aquí arriba, no sé si se nota el amarillo, con este de aquí abajo. ¿Ven? Igual, siguen teniendo el vértice en común, solo que uno va en una dirección y el otro va en la dirección opuesta. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Y la característica que ellos tienen es que miden lo mismo. Entonces, este mide 95, este del otro lado también. Okay. Profesor, perdón, profesor. Dale. Vieras que es que todo el día hemos estado sin agua y ya va a pasar un cisterna a repartir agua, entonces me voy a ausentar de la clase. Usted la va a grabar, ¿verdad? Tenemos toda la fe que quede bien grabada, claro que sí. Gracias, profesor, muy Solo amable. báñese. No, Sí, exactamente. No, es la verdad. Ya huelo feo. Es mentira, que les rinda la agüita. Chao, bye, gracias. Pura vida, gracias a usted más bien. Ok, entonces ahora vamos a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les tiro a ustedes este dibujo. Tengo ángulos opuestos por el vértice ahí. Creería que sí. Usted creería que sí. ¿Cuáles son? Voy a ponerles número, perdón, ¿verdad? Porque así es muy difícil contestar.
¿Quiénes son opuestos por el vértice aquí? 2 y 4. 2 y 4. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, aquí hay un detalle importante. El 2 y el 4 no son ángulos iguales. Profesor, ¿usted cómo lo sabe? Vean el tamaño. Este 2 está más cerradito, este 4 está mucho más abierto. Para usted estar seguro que tiene ángulos opuestos por el vértice, continúe la línea. Ok, por ejemplo, la línea del 2. Si yo la continúo, me llevaría para acá. Pero ahí no existe línea en el dibujo. Ah, si yo veo la línea del 4, donde yo voy para arriba, continúo la línea y ¿qué pasó? Ahí no existe línea. Entonces no son opuestos por el vértice. De hecho, en ese dibujo, ninguno es opuesto por el vértice con nadie. Siempre se pueden presentar esos pequeños quiebrecillos ahí a la hora de dibujar. Así que van a ser pequeñas trampas que les van a intentar poner, ¿verdad? Para que lo tengan bien claro. Eso va a pasar, digamos. ¿Ok? Listo. Está bien entonces. Ahora vamos con estos que estaban aquí abajo. Si ya dije que los opuestos por el vértice son congruentes, vamos a ver qué pasa aquí. Voy a ponerle número a estos ángulos otra vez. Voy a poner este es el 1, este es el 7, este es el 4 y que este es el 6. Ok. Pregunto. ¿El ángulo 1 es opuesto por el vértice con quién? Con el 4. ¿Con quién? Con el 4. Con el 4, muy bien. Con el 4, excelente. Porque son las direcciones, ¿verdad? Él va para acá, el otro va para allá. Son opuestos. Ok, excelente. Listo. Si el ángulo 6 mide 112, ¿cuánto mide el ángulo 7? ¿Cuánto mide el ángulo 1? ¿Cuánto mide el ángulo 4? No, nadie sabe. ¿Cuánto miden esos angulillos, chiquillos? Ok, pensemos. ¿Qué dijimos hace un rato? Dijimos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, miden lo mismo. Entonces, si el 6 mide 112, ¿con quién es opuesto por el vértice el ángulo 6? Con el ángulo 7. Entonces, los dos ángulos miden lo mismo. Si el 6 mide 112, el 7 tiene que medir 112. Perfecto. Profesor, ¿y por qué me pregunta por el ángulo 1 y el ángulo 4? Yo sé que ellos son opuestos por el vértice, pero entre ellos. ¿Cómo hago yo para saber cuánto miden si no tengo la medida de ninguno de los dos? Bueno, no la tengo, pero la puedo sacar. ¿Cómo? Nosotros vimos, antes de este concepto de opuestos por el vértice, el concepto de par lineal o ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes eran aquellos ángulos que, al ser consecutivos, formaban un ángulo de 180 entre los dos. Entonces, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 7 juntos, y yo hago un circulito, son un semicírculo, son un medio círculo. Ahí hay 180 grados. Pero yo ya sé que el 7 mide 112. Entonces, ¿cuánto mide el 1?
68 grados. Ajá, lo que le falta a 112 para llegar a 180. O dicho de otra manera, a 180 le resto 112, muy bien. Y me dan esos 6,8. Ah, entonces el ángulo 1 mide 68. ¿Hago lo mismo aquí abajo? No, hombre, ¿para qué? Ya sé que son opuestos por el vértice el 1 y el 4. Entonces van a medir lo mismo. Ok, con solo un ángulo puedes sacar la medida de los 4. ¿Verdad? Muy sencillo, muy sencillo. Qué lindos animalitos. Muy bien, ahí está el asunto. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ok, esto es bueno que lo repasen bastante. Luego de los ángulos opuestos por el vértice, vamos a ver otros dos angulitos que se usan mucho, se preguntan mucho por ellos. Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ok, si les gusta el fútbol, podemos aprovechar un poquito los conceptos. Hay un montón de narradores que siempre dicen, vamos a la etapa complementaria. ¿Qué era eso? La etapa complementaria. ¿Cuál es el complemento en el fútbol? Entonces, el segundo tiempo de los partidos, cuando llego a los 90 minutos, es cuando yo hablo de etapa complementaria. Es decir, dos ángulos van a ser complementarios si juntos suman 90 grados. Ni siquiera lo voy a escribir porque está aquí. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. O sea, si yo tengo un ángulo de 70 grados, ¿quién es complementario a él? ¿Quién sería complementario a un ángulo de 70? El ángulo que tiene lo que le falte a él para llegar a 90, porque el complemento es con 90, entonces le faltan 20 grados. 70 más 20 me da 90. Ah, ellos son complementarios. Así de fácil. O sea que si yo conozco el ángulo, yo nada más aplico esta formulita. A 90 le resto el ángulo que yo conozco. 90 menos 70 me dio 20. Ese fue el resultado que yo puse. Es súper fácil. Sin embargo, está el otro concepto, el de los ángulos suplementarios, que también es muy fácil, pero que por los nombres a veces se nos enredan. Pues para que no se nos olvide, un par de ángulos son suplementarios si la suma es 180. Complemento 90, suplemento 180. Así de simple. Ok. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo... Tengo un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo complementario a él? ¿Y cuánto mide un ángulo suplementario? ¿Ok? Si el ángulo es recto, ¿cuánto mide él? Él mide 90 grados. Si el ángulo es complementario, o si ocupo dos ángulos que sean complementarios, ¿cuánto tienen que medir entre los dos? Entre los dos miden 90 grados. ¿Y cuánto tienen que medir si son suplementarios? Entre los dos tienen que medir 180 grados. Ah, ok. Entonces, si ya tengo un ángulo de 90, ¿cuánto mide el ángulo que es complementario a él? Ya tengo los 90. La única forma de que sea complementario a él es que mida 0 grados. Porque cuando yo sumo 90 más 0, eso me da 90. El ángulo de 0 grados, perdón, se llamaba ángulo nulo. Entonces, un ángulo recto y un ángulo nulo son complementarios. ¿Ok? ¿Y cuánto tiene que medir el otro ángulo, si ya tengo uno de 90, para que sean suplementarios?
El otro ángulo debería medir lo mismo, porque 90 más 90 me da 180. Entonces yo siempre voy a pensar en lo que me falte para llegar a 90, si me preguntan por complemento, y lo que me falte para llegar a 180, si lo que me preguntan es por suplemento. Súper fácil. Preguntas. Ok, he aquí algunos ejercicios, algunas situacioncillas de práctica para que ustedes también lo vayan resolviendo. Vean que aquí me preguntan por el suplemento, entonces si me dan 10, lo que me falte para 180. Si me dan 70, lo que me falte para 180, siempre. ¿Cuánto mide el ángulo alfa en esta figura? Me preguntan. Y me dicen que aquí abajo hay un ángulo de 30 y que alfa es el que está a la par. ¿Cuánto mide alfa? ¿Otros 30? No. Si fuera puesto por el vértice, sí. Pero alfa lo que es un ángulo consecutivo. Es un ángulo adyacente con el de 30. Entre los dos forman un par lineal. O sea, entre los dos ángulos hacen 180 grados. 30 más alfa son 180 grados. O sea que ya tengo 30. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Lo más simple es decir que a 180 le quito esos 30 que ya tengo. Me da lo que me falta. Me faltan 150 grados. El ángulo alfa mide 150 grados. Ahí mismitico lo tienen. ¿Todo listo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok. Quiero pensar que sí. Nadie ni me contradice ni me... Pero de ahí es lo que hay. Así que... Vamos a ver. Ok. Y se puede seguir practicando. Ahí vienen más ejemplos para que ustedes los vean. Y hay algunos ejercicios. Vamos a hablar de estos que están aquí un poco más complejos, por decirlo así, que tienen más rayitas para que son los más complicados. Estoy hablando de la página 114. Vamos a ver en esa página este ejercicio. Dice así: en la siguiente figura la recta FC es perpendicular a la recta AH. FC es perpendicular a la recta AH. Si son perpendiculares, ¿qué pasaba? Pasaba que los ángulos que había entre ellos valían 90, eran ángulos rectos. Yo no hace falta que ponga el 90, siempre que hago estos cuadritos, estoy hablando de 90 grados. Ok. Recuerden que si se es perdón, perpendicular hacia un lado, también se es hacia el otro. Ok. Perdón. Ahí está el asunto, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con los ángulos que nos están pidiendo. Determine el nombre correspondiente a cada ángulo que se solicita, según la clasificación de ángulos. O sea, ni siquiera necesito saber cuánto miden. Solo necesito saber qué tipo de ángulo es. Si es un ángulo llano, si es recto, si es suplementario, si es obtuso, llano, nulo, convexo, cóncavo, ¿qué ángulo es? Entonces, el FAB. El FAB empieza por F, pasa por A y termina aquí arriba en B. ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, no sé. Pero aquí ya había 90. Si todavía tiene un pedacito más, él mide más de 90. Pero claramente mide menos de 180. Los ángulos que miden más de 90 pero menos de 180, ¿cómo era que se llamaban? Obtuso. Es un ángulo obtuso, muy bien. El FAC, voy a borrar lo que repinté para pensar en el FAC. El FAC sería este ángulo, FAC.
voy hasta arriba. A es el vértice. El ángulo entonces es todo esto. ¿Alguien sabe cuánto mide ese ángulo? Es medio círculo, mide exactamente 180 grados. No es la medida lo que me preguntaron, sino la clasificación. ¿Cómo se llama el ángulo de 180? Llano. El EAF, mira, era para la derecha, qué vergüenza. Yo lo hice para abajo. Bueno, el EAF. ¿Cuál es el ángulo EAF? Entonces borro y a ver qué pongo. El EAF es este que está acá atrás. ¿Cuánto mide ese angulito? Bueno, no llegó ni siquiera a hacer una L. Una L habría estado como hasta acá. Entonces él ni siquiera llegó a los 90. ¿Qué tipo de ángulo es el que ni siquiera mide 90? Es un ángulo Agudo, profe. Qué pena, yo solo yo hablo. muy bien, no, sigue hablando, no importa, le agradezco más bien. El ángulo FAH. No se olviden que ya me han dado una instrucción, ¿verdad? Lo que pasa es que yo la borré para poder ir repintando. Pero me dieron esa instrucción. Me dijeron que aquí tenía ángulos de 90. Porque me dijeron que algo era perpendicular. Cuando las cosas eran perpendiculares formaban ángulos de 90. Entonces me están preguntando por el ángulo de arriba, por el FAH, por este que está acá atrás. ¿Cómo se clasifica ese ángulo? ¿Cómo se llama ese tipo de ángulo? Mide 90 grados exactos. Esto es un ángulo recto. Ok. El ángulo FAD. El FAD empieza en F, pasa por A y termina en D. ¿Cómo es ese ángulo? Bueno, si hubiera sido de lado a lado, habrían sido 180 grados. Pero como no es de lado a lado, mide menos. Okay. Pero tampoco es un ángulo que forme una L. Si forma una L es 90. Como forma la L y todavía sigue, mide más de 90. Ok, mide más de 90, pero según vimos, menos de 180. Este ángulo se llama como el primero, obtuso. Y el HAD viene siendo este ángulo que está aquí. Ay, ay, ay. Y lo mismo del de arriba. Ya vemos que mide más de 90, porque 90 serían como hasta aquí. Entonces mide más. Pero no mide tanto como hasta 180, porque serían hasta aquí. Entonces, más de 90, pero menos de 180. ¿Cómo se llamaban esos ángulos? Son ángulos obtusos. Ahí tienen para que sigan practicando, para que ustedes calculen y hagan cosillas. Y de alguna forma, de ahí, reafirmen lo que hemos visto el día de hoy. Continuamos. Ahí hay mucho para que practiquen, ¿verdad? Ahora sí. Esta página, la página 117, márquenla. Esta página tiene muchos conceptos de ángulos. Esos son los conceptos con los que vamos a trabajar ahorita. Me parece que no los vi mencionados acá, pero no importa, se los voy a decir. Pensé que estaban dibujados o mencionados por aparte, pero ya vi que no. Bueno, es una lástima. Ok. Dice así. Cuando nosotros tenemos dos rectas que son paralelas, y a esas dos rectas que son paralelas se les atraviesa, porque así es lo que va a pasar, se les va a atravesar una línea transversal. Esa línea corta a las dos rectas formando los mismos juegos de ángulos.
A ver si me voy a entender. Si nosotros hacemos, o si tuviéramos, esta línea A y le cruzamos esta línea C, ella es capaz de generar 4 ángulos específicos acá. Ajá, así no se van a marcar. Esos 4 ángulos específicos que están acá. ¿Ok? Muy bien. Pero si hay otra línea que es paralela a la que yo ya tenía, esa línea va a generarme los mismos 4 ángulos. O sea, estos que están aquí son, por decirlo así, como una copia de estos otros. Y vamos a empezar a ver algunos nombres o conceptos para relacionar a esos angulitos. Por supuesto que también algunos nombres implican el uso un poco de lógica. Por ejemplo, vamos a pensar que todo aquello que esté en la zona pintada de amarillo se va a llamar ángulo externo, ¿verdad? Los que están allá afuera son externos o exteriores. Ay, me brinqué la N. Y los que están adentro, pues se tienen que llamar interiores, que sería lo más lógico, ¿verdad? Entonces, se me preguntan por un ángulo exterior, el 4, el 2, el 1 o el 3. Si me preguntan por uno interior, el 7, el 6, el 5 o el 8. Todos esos. Ok. Tiene sentido. Además de esos nombres o esas clasificaciones, vamos a hacer otras clasificaciones. Vamos a hablar de los ángulos, por ejemplo, correspondientes. Los ángulos correspondientes son como que yo recortara estos y los pegara aquí. El que le cae encima al otro, ese es correspondiente con él. Por ejemplo, el 1, si yo lo corto aquí, él va a caer encima del 6. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes. ¿Sí me siguen? ¿Sí me entienden? Esto que está aquí es este mismo ángulo que está aquí. Entonces, el 1 va a caer aquí donde estaba el 6. Si yo donde hubiera cortado, más bien hubiera usado al ángulo 3. ¿Con quién hubiera sido correspondiente el ángulo 3? Con el ángulo 8, claramente. Ok, listo, muy bien. Además del concepto de ángulos correspondientes, ¿verdad? Que son los que estamos mencionando acá, hay otras clasificaciones que se hacen. Muy bien, los ángulos correspondientes tienen la particularidad de que miden lo mismo. Pero no son los únicos, también le pasa a los alternos internos y a los alternos externos. Los opuestos por el vértice ya sabíamos que medían lo mismo, entonces no hay mucho que decir. Entonces, pero ¿cuáles son esos otros ángulos, profesor? ¿Cuáles son los alternos externos? ¿Ok? Entonces, son externos, tienen que ser los que están afuera. El 1, el 3, el 4 y el 2. Pero como son alternos, cuando yo digo que son alternos, digo que estoy usando uno de un lado y otro de otro. Eso es alternar, ¿verdad? O sea, hay un baile y hay dos grupos y están alternando. ¿Qué significa? Que una canción la toca un grupo, la otra el otro, y ahí van cambiando. Uno a cada lado. Eso es lo que pasa aquí. Si los ángulos son alternos externos, yo voy a usar los de afuera y voy a poner uno de cada lado. Uno de arriba con uno de abajo. Uno de abajo con uno de arriba. Entonces, alternos externos serían el 1 y el 2 y el 3 y el 4. Pero ¿qué pasa si me piden alternos internos? Entonces ya no puedo usar a esos, tengo que usar los que están aquí adentro. ¿Cómo los combino? De la misma forma. Uno de los que están arriba con otros que están abajo. Ojo, no los puedo poner seguidos. ¿Verdad? Seguidos no. Vean que aquí afuera con los alternos externos yo al 1 no lo combiné con el 3. Al 1 lo combiné con el 2. Porque no pueden estar seguidos.
Entonces, en los alternos internos, yo podría usar el ángulo 7 con el ángulo 8. 7 acá arriba, 8 aquí abajo. Y también podría usar al ángulo 6 con el ángulo 5. Muy bien, esos son los alternos, o por fuera o por dentro. Ya vimos los correspondientes, ¿verdad? Y solo nos quedan los conjugados. Los conjugados también pueden ser internos o alternos. Ok. Internos o externos, perdón. ¿Qué pasa con los conjugados? Bueno, vamos a buscarle el asuntito de la explicación a este concepto. Entonces los ángulos, bueno, ahí quedó casi igual, perdón. Los ángulos que son, estamos por los correspondientes, perdón, por los conjugados, van a tener que ser, ¿verdad? Los que están al mismo, en el mismo lado, digámoslo así, de si son internos o si son externos. Por ejemplo, ¿quiénes serían conjugados externos? Ya sabemos que los externos están aquí. Entonces, conjugados externos podría ser el 1. ¿Con quién? El 1 está arriba y en la parte de los externos. Tiene que ir a alguien que esté a la parte de los externos. ¿Quién podría ser? El 4. ¿Por qué es el 4? Porque si yo agarro el 2, ya no son conjugados. ¿Cómo se llamaban estos? Se llaman alternos. Entonces, el 1 y el 2 son alternos. El 1 y el 2 no pueden ser conjugados. ¿Con quién es conjugado el 1? Con el 4. ¿Ven? Este es un jueguillo ahí de palabras, de situaciones que hay que calcular. Ahí ustedes empiezan a checar cualquier cosita. Son muchos tipos de ángulos. Son estos que hemos ya mencionado. Y lo que hay que hacer es ponerse a verlos y a practicar para que no fallemos. Pero están muy bonitos, están muy fácil. Ok. Ahí tienen más para que practiquen. ¿Qué pasa con esos señores? Bueno, por el hecho de ser ángulos que tienen las mismas medidas, yo puedo buscar encontrar la medición de todos los ángulos con solo que sepa uno. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio ya sé que ese ángulo vale 30. Listo. Voy a tomar, voy a calcular o voy a encontrar el valor de todos los 8 ángulos que vienen ahí dibujados. El ángulo que venía de 5 es el que no viene dibujado, pero en su lugar viene la medida, así que al 5 no lo voy a poner. El ángulo que está en 5 mide 30 grados. ¿De qué manera me sirve a mí ese valor? Bueno, me sirve de muchas maneras. Voy a empezar diciendo que el ángulo de 30 es opuesto por el vértice con el ángulo 8. Y los ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces el ángulo 8 mide 30. Perfecto. El ángulo de 30 es también un ángulo complementario, es decir, es un ángulo que al unirse con el ángulo 7 forma un par lineal y entre los dos miden 180. Entonces, si el de arriba mide 30, el de abajo mide lo que falta, 150. Entonces, el ángulo 7 mide 150 grados. Como el ángulo 7, ahora me paso al 7, vean. Como el ángulo 7 es opuesto por el vértice con el ángulo 6, entonces el ángulo 6 mide lo mismo, o sea, mide otros 150 grados. Ya llegué donde llegué, ¿vieron? Ok, si yo tuviera unas tijeras mágicas y corto este dibujo y lo que está aquí abajo lo llego a poner aquí arriba, o sea, son ángulos correspondientes, ¿quién iría con quién? Pues el ángulo 6 que está a la izquierda y arriba iría donde está el ángulo 2 que está a la izquierda y arriba. Entonces el ángulo 6 mide lo mismo que el ángulo 2. Si el ángulo 6 mide 150, el ángulo 2 mide 150. Muy bien. Y ya que encontré el ángulo 2,
su opuesto por el vértice es el 3, mide lo mismo que él. Y ya que están ahí, entre ellos dos juntos, el 1 y el 2, forman un par lineal, suman 180 grados. Si ya el ángulo 2 mide 150, el 1 tiene que medir lo que falte, 30 más. Y el 1 es opuesto por el vértice con el 4, que era el único ángulo que nos estaba faltando. Entonces mide lo mismo. Con la medida de un único ángulo, fui capaz de encontrar las medidas de todos los ángulos. Súper simple y súper fácil a través de a través de la información que viene por ahí. Ahí les dejo para que ustedes practiquen, sigan practicando. Todas estas son del mismo estilo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, clasifique los ángulos. Entonces ustedes tienen que seguir, practique, que practique. Ok. Vamos a abrir el tema de los triángulos. Vamos a hablar un poquito de los triángulos. Creo que todos conocemos esas figuritas, ¿verdad? Los triángulos aparecen en muchas partes. De hecho, no sé, me compraron hoy un paquetillo ahí de esos en la pulpería y traía a los famosos bravos. Y los bravos eran triangulitos. Triangulitos. Los usamos para comer haciendo nachos. Los usamos en realidad en muchos momentos. Los famosos triángulos. Vamos a ver cuáles son las características importantes de los triángulos. Bueno, la primera gran característica de los triángulos, ¿verdad? Sería que tienen 3 lados y 3 ángulos, por supuesto. Ok. Ok. Perfecto. ¿Cómo sé yo si las medidas que tengo me alcanzan para hacer un triángulo? Bueno, no estamos en el aula, pero si hubiéramos estado en el aula, les habría pedido que lleven unos 2 o 3 fideitos sin cocinar. Entonces, cuando uno tiene la pasta, el fideillo así completo, lo puede quebrar, lo puede partir. Bueno, resulta que vamos a pensar que tengo un fideillo de este tamaño, otro de este tamaño y otro de este tamaño. Si yo tomo esas 3 medidas así, con los tamaños exactos que tienen, y las intento poner para formar un triángulo, no lo logro. Nunca se cierran y nunca se forma un triángulo. Entonces, aunque estamos muy acostumbrados a verlos y a pensar que son figuras muy simples y muy, que lo que yo quiera, en el momento en que yo quiera, como yo quiera, puedo hacer un triángulo, resulta que ellos tienen sus requisitos para formarse. Viene el teorema de la desigualdad triangular, que es el que nos va a hablar justamente de este concepto. Dice que para yo poder saber o determinar o estar seguro que las medidas que me dan me alcanzan para conformar un triángulo, yo necesito cumplir esto. Yo necesito que al emparejar dos lados, la suma de ellos sea mayor que la del lado faltante. A ver, otra vez, vamos a pensar que yo tengo esto y vamos a creer que el triángulo está cerrado. Bueno, este triángulo está cerrado. Este lado mide 3, este lado mide 4 y este lado mide 5. Entonces, la forma en la que yo puedo encontrar, puedo determinar si estas son las medidas de un triángulo o no, es sumando las parejitas de los lados. Yo digo 3 más 4, 4 más 5 y 3 más 5. Por ejemplo, 3 más 4. 3 más 4 ya usé estos dos lados. Ellos tienen que darme más el lado que falta. Pero ¿qué pasa si ahora yo emparejo el 3 con el 5? Entonces 3 más 5 tienen que darme más que el lado que falta, que sería el 4. Y también 4 más 5
tendrían que darme más que el lado que falta, que sería el 3. Entonces estamos diciendo que los dos lados combinados, no importa cuáles sean las combinaciones, siempre tienen que dar más que el lado solo. Siempre. Para que yo pueda formar un triángulo. Ese es el concepto de desigualdad triangular. Entonces, si yo sumo 3 más 4 me da 7. 7 es más que 5, bien. Si yo sumo 3 más 5 me da 8. 8 es más que 4, bien. Y si yo sumo 4 más 5 me da 9. 9 es más que 3, me da bien. De hecho, estrictamente hablando, yo lo que tengo que hacer es dejar al lado más grande solito y hacer esta comparación. Si esta comparación sirve, todas las demás comparaciones sirven. O sea que la más importante de esas comparaciones es la de los lados pequeños con respecto al lado grande. Aquí hay varios ejercicios en la página 125. A ver, el primero, 10, 8 y 4. Para yo saber si esas son las medidas de un triángulo, ¿qué hago? Sumo a los dos más pequeños y los comparo. ¿Son mayores que el más grande? Sí, dan 12 y el otro era 10. Entonces aquí sí tengo un triángulo. ¿Vieron qué simple? Ok, yo diría que está simple. Vamos a ver. La F, por ejemplo. Dice que hay uno que tiene 6, el otro 14 y el otro 8. Entonces yo voy a sumar a los más pequeños, 6 más 8, y eso debe ser más grande que 14. 6 más 8, ¿cuánto es? Es 14. ¿14 es más grande que 14? No, 14 es igual a 14, pero no más grande. Entonces aquí no hay triángulo, no se forma un triángulo con esas tres medidas. Eso es lo que hay que buscar en ejercicios de este tipo. ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. Nosotros vamos a tener los triángulos clasificados de acuerdo a la medida de sus lados o a la medida de sus ángulos. Entonces, la medida de sus ángulos es esta. Y según la medida de sus lados, es la de arriba. ¿Ok? Entonces, fácilmente diremos que por la medida de sus ángulos, si los tres ángulos son agudos, el triángulo se llama acutángulo. Si uno de esos tres ángulos mide 90 grados, o sea, es recto, entonces el triángulo se llama rectángulo. Y si uno de esos ángulos mide más de 90 y menos de 180, o sea, es un ángulo obtuso, entonces tenemos un triángulo obtusángulo. Vean que no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? El nombre lo dice todo. Obtuso, entonces se llama obtuso y ángulo, obtusángulo. Mide 90, el de 90 es un ángulo recto, entonces se llama recto y ángulo, o sea, rectángulo. Y en el otro son agudos, entonces lo mismo, agudo y ángulo, acutángulo. Entonces, según la medida de sus ángulos, estos son los tres nombres, las tres clasificaciones que contiene un triángulo. Más teoría. Ok, si yo tengo este triángulo, ¿qué tipo de triángulo tengo? ¿Quién lo sabe? Recto sería. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Recto es el ángulo, pero el triángulo se llama rectángulo. Muy bien.
¿Cómo se llama el triángulo donde los tres lados son agudos? Entonces este es un triángulo acutángulo. Y cuando hay un ángulo que mide más de 90, los otros van a ser chiquiticos, ¿sí? Pero ya hay uno que mide más de 90 y ese que mide más de 90 hace que sea un triángulo, perdón, obtusángulo. ¿Ven? Ahí está un ejemplo de cada uno de ellos. Toda esa información de todas formas viene en la página anterior, ¿verdad? Ese es el nombre de los triángulos de acuerdo a su medida del ángulo. Pero también podemos hacer esa clasificación con respecto a la medida de sus lados. Entonces los nombres cambian, ¿verdad? Vamos a tener al triángulo escaleno, al triángulo isósceles y vamos a tener al triángulo equilátero. Ok. El equi es un prefijo que significa igual. Entonces, equilátero igual en sus lados, o sea, todos sus lados miden lo mismo. Entonces, justamente, el triángulo equilátero tiene tres lados iguales, tres lados que miden lo mismo. En el dibujo se ve como algo así. Se les hace una rayita para distinguir que los tres miden exactamente lo mismo. ¿Cuánto? No sé, pero sí lo mismo. Ok, después del equilátero está el isósceles. En el isósceles hay dos lados iguales y el tercer lado, por supuesto, tiene que ser desigual. Entonces, ustedes ven el dibujillo, no sé, puede ser esta línea aquí, y el tercero es más chiquitico. Le marco los que son iguales y con eso tengo garantía de que son isósceles. Y luego viene, perdón, y aquí va doble rayita. Y luego viene el escaleno. El escaleno es el que tiene todos los lados diferentes. Entonces, en el caso de los lados diferentes, no sé, se me ocurre que puede ser algo así. Notan que las rayitas que les estoy poniendo, nadie coinciden. Uno tiene una, otro tiene dos y otro tiene tres, o sea, son todas diferentes. En cambio, aquí en el verde hay dos que son iguales y la otra ya es diferente. Y en el equilátero o el azul, todos son iguales. Todos tienen una rayita. Ok. Memoria, de nuevo. Memoria. Todo eso, jóvenes, insisto, está aquí. Solo que yo traté de ponérselos un poquito más gráfico. Pero sí, todo eso va ahí. Ok. Aquí hay muchos ejercicios para que se empiecen a plantear, para que empiecen a trabajar. Y luego vienen algunos teoremas importantes. Estoy hablando de la página 128. En esa página 128 vienen los teoremas que más usamos y más vamos a usar. La suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados. O sea que si yo agarro un triangulito, los ángulos que están aquí adentro, sumados los tres, juntos tienen que dar 180 grados. Profesor, pero es que hay uno que tiene un ángulo obtuso. Ese mide 100 y resto. No sé, 130, 120, 150. Sí, en los otros dos ángulos que quedan hay que repartirse lo que falta. No necesariamente mitad y mitad, pero sí hay que darles lo que falta. Entonces ven, nunca me voy a pasar de 180. Por eso nunca puedo tener un ángulo que mida 180. ¿Por qué? Porque el ángulo que mide 180 es este. Entonces yo estaría diciendo que aquí hay un lado y aquí hay otro. ¿Cómo hago para unir o para cerrar esa figura? Con un tercer lado, si ya tengo dos lados dibujados y el tercero no puede llegar hasta el otro lado si no es en forma de curva. Entonces ya no sería un lado. ¿Ven? Entonces es muy importante recordar este teorema. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, del que sea, siempre me van a medir 180 grados. Ok, vienen más teoremas, ¿verdad? Había un segundo teorema que seguro me brinqué. ¿No? ¿Está bien?
El segundo teorema dice, así está arriba, muy bien. Dice que la suma de los ángulos externos va a dar 360. Los ángulos externos ocurren cuando yo amplío uno de los lados del triángulo. Entonces, si amplío, ¿verdad?, cada uno de los lados, pero hacia un lado, hacia afuera, van a formarse tres angulitos. Si yo sumo esos tres ángulos, van a darme 360. Garantizado, en todos los triángulos pasa. Hay otra teoría, otro teorema, perdón, que es el del ángulo externo. ¿Ok? El ángulo externo es el resultado de sumar a los ángulos internos que no son adyacentes a él. ¿Sí? A la par de ese ángulo externo, hay un ángulo interior o interno. Bueno, el triángulo tiene tres ángulos así. Los otros dos, si yo los sumo, me dan exactamente lo mismo que el ángulo exterior. Eso es lo que dice ese teorema. Todo esto nos lleva a algunos problemitas, ¿verdad? Algunos ejercicios que van a ser ejemplo. No sé, tomemos el primer ejercicio. Dice, determine el valor de X. ¿Cuánto vale este ángulo? Y la información que me dieron es nula. No hay resultados, no hay valores, no hay nada. Ah, es casi nula. ¿Qué significaba esta rayita? Significaba que todos los lados que todos los lados medían lo mismo. Los tres miden lo mismo. Cuando tengo un triángulo equilátero, sus lados son iguales, pero no solo eso, sus ángulos también. Como yo sé que los tres ángulos juntos suman 180, si todos miden lo mismo, yo voy a repartir esos 180 entre los tres ángulos. O sea, cada ángulo va a medir 60. Entonces, ya sé cuánto vale X, ¿vale? 60 grados. Ok. ¿Cuánto valen X y Y? Dice aquí. Muy bien. Este triángulo que tengo aquí se llama triángulo isósceles. Profesor, ¿por qué usted sabe que es isósceles? Porque según lo que dijimos, tiene dos lados iguales. Aquí hay marquita. Esos dos lados son iguales. Muy bien. Cuando yo tengo un triángulo isósceles, también tengo dos ángulos iguales. ¿Cuáles son los dos ángulos que son iguales aquí? Los dos ángulos que son iguales son los ángulos que no se conforman entre las dos líneas que son iguales. Ok, este lado AB es igual a este lado BC. Entre ellos se forma un ángulo. Ese es el diferente. Los iguales son los otros. Entonces, si el ángulo aquí abajo mide 40, el ángulo Y tiene que medir 40 también. ¿Ok? Entre esos dos ángulos, yo ya tengo 80 grados. ¿Cuánto mide el ángulo X? Dijimos que los tres juntos suman 180. Si ya tengo 80, ¿cuántos me faltan? Me faltan 100. Entonces así completo encuentro el valor del ángulo que falta. ¿Les parece, jovenzuelos? No sé si hay alguna pregunta. No, sí, no. ¿Todo está quedando claro?